Buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a la materia de psicología. En este tema veremos las drogas y sus consecuencias en la adolescencia. Este corresponde a nuestro tema número 9. Actualmente, las familias, los núcleos familiares que son muy importantes en nuestra sociedad, han sido afectados por el consumo de drogas por parte de los adolescentes, ¿no? ¿Por qué, y por qué es tan preocupante, ¿no? Esta circunstancia? Porque se supone que los jóvenes, los adolescentes, son el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad. Y es preocupante observar cómo los adolescentes se dejan envolver por este mundo de la adicción. Y con adicción estamos hablando a esa necesidad de consumir sustancias que causan cambios en nuestra percepción, en nuestras emociones, en el juicio o en el comportamiento. Donde las causas pueden generarse desde el núcleo familiar por diversas razones. Una de ellas también es el maltrato físico y psicológico que ejercen muchos padres hacia sus hijos, ¿no? De igual forma, la falta de afecto, apoyo y comprensión se considera un fuerte causal para que se dé esta problemática. Pero no son justificativos, ¿no? Así netos, ¿no? Hay diversas circunstancias, no siempre porque los papás, digamos, tengan una actitud brusca con los hijos, ¿no? Se puede llegar a esto, porque en realidad, o sea, hay que pensar siempre en que siempre hay solución para ciertos problemas, ¿no? Y que la solución para que mis padres cesen, digamos, de regañarme, ¿no? Constantemente, la solución puede ser hablar y escuchar lo que ellos piden, qué es lo que quieren de mí, ¿no? Y no tomar una postura inmadura también, ¿no? Hay que tomar una postura crítica, hay que saber criticarnos también a nosotros, ¿no? Porque a veces puedo pensar que yo soy la víctima y sin embargo soy el victimario en mi casa, yo por ejemplo, ¿no? Así puede ser. Muy bien. Entonces vamos a ver a continuación las formas de consumo. Tenemos la forma de consumo experimental, ocasional, habitual, abusivo y también la dependencia o adicción. Muy bien. Muy bien, si nos referimos a lo experimental, puede ser por ese deseo de saber a cómo sabe, ¿no? Cierta sustancia, cierta bebida, por ejemplo, ¿no? Es la curiosidad mató al gato, como dicen, ¿no? A partir de la experimental. Luego la ocasional, que ya se probó y alguna que otra vez, digamos, una vez al mes, digamos, ¿no? Con un lapso de tiempo se realiza el consumo de esta sustancia. Habitual quiere decir prácticamente eh, ya que es como un hábito, se podría decir, ¿no? Después del trabajo, por ejemplo, sale y fuma alguna sustancia o consume alguna bebida, ¿no? Entonces eso sería lo habitual, ya es como un hábito. Luego viene lo abusivo va más allá de lo habitual, ¿no? Prácticamente hay una línea muy delgada que lo separa, pero sí lo abusivo ya incluye a que sea una necesidad más fuerte y más básica que la comida, se podría decir, ¿no? El consumo de estas sustancias. Y la dependencia o adicción es donde ya únicamente la persona para subsistir depende, ¿no? De esta sustancia, ya sea bebida o alguna sustancia que se pueda fumar o un ácido, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, en cuanto a el consumo, ¿no?
el consumo de alcohol. El alcohol es una sustancia, ¿no?, natural que va derivada de la fermentación que produce cuando el azúcar reacciona con la levadura. Y este es el principal ingrediente activo del vino, de la cerveza y de las bebidas destiladas, ¿no? Y por la fermentación justamente es que tienen ese efecto, ¿no?, de afectar a nuestro sistema nervioso, ¿no?, a cómo percibimos también, ¿no?, en cuanto se van aumentando las dosis del consumo de alcohol. Luego tenemos la marihuana. La marihuana nos dice, ¿no?, ya también que por estudios preliminares habían demostrado la existencia de una enfermedad crónica de los pulmones en usuarios de la marihuana. La marihuana contiene más agentes conocidos productores de cáncer que el mismo cigarrillo, ¿no? Entonces, si alguna persona nos dice, ¿no?, que la marihuana es buena, que esto, que lo otro, que beneficios, hay que pensar, ¿no?, de que como todo vendedor también nos quiere vender su producto importándole de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, ese sería un punto, ¿no? Y si gustan, ustedes también pueden investigar más todavía acerca de la marihuana, ¿no? De ser, la marihuana tiene utilización médica, ¿no? Se podría decir, un uso médico tiene, por ejemplo, en los bebés que a temprana edad, se podría decir, han sido detectados con epilepsia, por ejemplo, ¿no? También es utilizado en la glaucoma, en gotas, pero no en gotas, como también en la epilepsia, en gotas también, ¿no? Entonces, tiene su uso médico, ¿no? Pero nos dicen, no, sí, es por esta circunstancia la marihuana que se la fuma, entonces puede causar más daño hasta que un cigarrillo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos lo que es la heroína. La heroína es una droga opiácea, ilegal, ¿no? Sus propiedades son adictivas, ¿no? Se manifiestan en la necesidad de un uso persistente, repetitivo de la droga, es decir, causa ansiedad, ¿no?, por consumir esta droga. Y por el hecho de que los intentos de dejar de consumirla producen marcados y dolorosos síntomas físicos de retiro de la droga. Como hay algunas, ¿no?, algunas circunstancias, tal vez ustedes en alguna película tal vez han presenciado, ¿no?, lo que es la desintoxicación de las drogas, ¿no? Producen alucinaciones, ¿no? Es bastante, una sintomatología bastante dolorosa, la de la desinfección, ¿no? El tabaco, por ejemplo, la heroína, por ejemplo, es inyectable, ¿no? El tabaco normalmente se encuentra en los cigarrillos, ¿no? Porque contiene lo que es un producto vegetal, ¿no?, que viene, ¿no?, del género de las plantas de nicotina. Y esta se consume de varias formas, siendo la principal fumada, ¿no?, como en los cigarrillos. Los cigarrillos contienen la nicotina y la nicotina es en realidad la que produce la adicción al cigarrillo. Todo cigarrillo tiene nicotina. Luego tenemos la cocaína. ¿Qué es la cocaína? Es una de las drogas más adictivas, ¿no? Es una droga que puede conducir a la muerte. No sé si ustedes tal vez han visto, ¿no?, la película Scarface, Cara Cortada. Ahí se ve, por ejemplo, que el personaje desarrolla una adicción a la cocaína. Y a otras sustancias también, ¿no? Pero principalmente a la cocaína. Con lo que esto nos dice que nadie puede predecir si se convertirá en un adicto o si la próxima dosis de cocaína resultará mortal. ¿Por qué? Con todas las drogas anteriormente que hemos estado nombrando, y vamos a nombrar también más, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo genera una resistencia, ¿no? Es decir, primeramente hemos consumido una dosis de cualquiera de estas sustancias,
Próximamente esta va a producir una ansiedad por volver a sentir esa sensación, y lo que va a pasar es que nuestro organismo ya con esa primera dosis, una igual voy a tratar de consumir, pues mi cuerpo va a pedir, va a requerir más para sentirme, ¿no? En una sensación volátil, se podría decir. Entonces, y así va aumentando la dosis hasta que se va convirtiendo en esas formas de consumo, ¿no? Que habíamos visto, hasta llegar a la sobredosis. Y si hablamos de sobredosis, estamos hablando de muerte por intoxicación prácticamente, ¿no? Y también tenemos lo que son las sustancias volátiles. Las sustancias volátiles nos dice que em, nos hablan básicamente de disolventes, sustancias volátiles, también se las llama inhalables, ¿no? Consideramos este término de disolvente o solvente aquel que abarca todas las sustancias gaseosas, líquidas o sólidas muy volátiles, que son psicoactivas, y en su mayoría son inflamables o muy inflamables, y casi siempre de olor intenso, generalmente agradable. Por ejemplo, ¿no? El olor de alguna pintura, por ejemplo, es bastante fuerte, es flamable, ¿no? Pero de cierto modo causa una sensación. Lo mismo encontramos en ciertos compuestos, ¿no? Por ejemplo, la clefa. Y por eso también nosotros vemos a los polillas, ¿no? Por así decirlo, en nuestras calles, que consumen justamente esto, y esta es su fuente, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, nos piden monedas no para comprar comida, ¿no? Casi siempre, en el peor de los casos, es para consumir, comprarse, ¿no? Adquirir estas sustancias volátiles, que es la clefa, por ejemplo, una de ellas, y por medio de ello ellos están, ¿no? Bajo estas sustancias. Bien, y por último tenemos lo que son las consecuencias en el organismo. Las consecuencias en el organismo es que en el sistema cardiovascular produce taquicardia, hipertensión arterial, por ejemplo, ¿no? Cualquiera de esas drogas, cualquiera de esas, ¿no? Las que hemos nombrado. En el sistema nervioso central, es decir, mira, si estamos hablando de nuestro sistema nervioso central, estamos hablando de nuestro cerebro. Y si hablamos de nuestro cerebro, estamos hablando de todos los nervios que están conectados en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Provoca euforia, rigidez muscular, disforia, también depresión, ¿no? Inseguridad, ansiedad. Y en dosis altas se ha observado una falta de coordinación. Por ejemplo, en clases vamos a ver algunos videos de algunas personas que lamentosamente son adictas. Vamos a ver que hay una como especie de disfasia, se podría decir, ¿no? Una especie de dislalia también, porque se les dificulta pronunciar correctamente algunas palabras, o su lenguaje es desorganizado, ¿no? Pobre, digamos, ¿no? Como de un niño que está aprendiendo a hablar recién, justamente así se va volviendo, se va degenerando, ¿no? Esa coordinación que ya no es propia de su edad, digamos, ¿no? Alucinaciones, ¿no? También hay casos de psicosis, ¿no? Hay casos de cantantes, por ejemplo, que ellos no sabían que tenían, ¿no? Esta condición psicótica, pero al consumir drogas han desatado esta condición psicótica, ¿no? En ellos, y perjudicando a su carrera personal, em, y también involucrando a sus familiares en el sufrimiento, ¿no? De tratar con estas circunstancias. También produce lo que son conductas agresivas, antisociales, ¿no? Su uso crónico lleva a un déficit en la memoria, ¿no? Porque como estamos diciendo que afecta todo el sistema nervioso central, ahí tenemos varias áreas en nuestro cerebro, ¿no? Por ejemplo, en la parte frontal tenemos lo que es regulación de la conducta, ¿no? Y nos dice que también afecta ahí porque se empiezan a manifestar conductas agresivas, antisociales, ¿no?
Si hablamos antisociales, quiere decir de hacer daño, maltratar a otras personas prácticamente, ¿no? Y en cuanto a los lóbulos, también está la memoria afectada y comprometida con el consumo de estas sustancias. Alteración del juicio también, ¿no? Es como que la persona no está en sí, ¿no? Para actuar, para hablar. Y esto es peligroso de igual manera, ¿no? Puede causar la muerte a sí misma o a otras personas de su entorno. Paranoia, dependencia, desgano, agotamiento, deterioro psicológico. Por ejemplo, ese desgano, esa dependencia, paranoia, va por ahí, ¿no? Hay unas imágenes justamente que dicen, ¿no? Que muestran cómo son, por ejemplo, la casa de una persona que tiene adicción. Es totalmente sucia, por ejemplo, ¿no? Porque casi siempre se está ocupando del consumo de sustancias que de organizar su vida, ¿no? Organizar su departamento, sus cosas, ¿no? Está ahí el vómito, ¿no? Y justamente así. También hay un desinterés laboral, académico, ¿no? Es decir, esta persona se ensimisma en su placer y hasta pierden su trabajo, ¿no? Hasta también pierden su semestre, su año, ¿no? Si están pasando clases de repente, ¿no? Hay un desinterés. También provoca una fuerte inhibición del apetito, ¿no? Esas personas ya no sienten ese deseo por la comida como nosotros, por ejemplo, ¿no? Ellos lo que hacen es, en base al consumo excesivo de las drogas, van perdiendo lo que es el apetito, ¿no? Hay una inhibición del apetito. Muy bien, chicos y chicas, hasta aquí entonces llega nuestra explicación del tema número 9. De igual manera vamos a estar viendo videos, aclarando dudas o tal vez compartiendo algunas experiencias en clase. Recuerden cuidarse mucho, un fuerte abrazo, hasta una próxima clase.